En ese lugar sagrado, ellos en su ritual suelen tener una herramienta que se llama petuiguá. Sería una especie de pipa. A petuiguá, afuera, como timbope de opique, o quitado de aquí, pero es ese tabaco natural. Ustedes acuerdan que yo pepentín, ustedes tratan de echar un mosca. Y que como dice cobeja, ustedes hoja puja o motimbo y que ustedes en un momento dado, ayer por no ayer para la moraí, hoy con la ñemboe, ayer con ñemboe la planta la piña cara y fuera tiene una energía. Cuando vos te vas, por sobre todo nosotros que trabajamos un poco la sensibilidad, lo que vos percibís es la energía que transmiten los abuelos y las abuelas durante la ceremonia ritual. Y tenés que estar muy atentos porque el Opi es el lugar en donde ellos escuchan Añamandú, donde escuchan Añanderú, donde ellos escuchan Ojendú y fue allí para la Tupangueripe. Ellos escuchan allí la voz de Dios y esta gente es muy sensible a muchas cosas que si vos estás mucho con ellos te das cuenta de que en cierta forma existe como una revelación natural o divina, no sé, de muchas cosas que inclusive ocurre dentro de nuestra sociedad paraguaya. Tienen como una especie de profecía que si bien no es una adivinación, pero que apunta bastante bien hacia muchos aspectos de la realidad, que cuando vos entras con ellos a fondo, ellos te revelan y te cuentan de cómo están las cosas y cómo